La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema que constituye una preocupación seria de los ecuatorianos, los desafíos de pacificación del país, cómo concienciar sobre la violencia e inseguridad e impulsar procesos para enfrentar las causas y sus efectos. Hay que decir en este sentido que un sistema democrático no funciona a plenitud cuando las instituciones fallan y no ofrecen plenas garantías a los ciudadanos. Más aún cuando existe una complicidad evidente, hay que decirlo, de autoridades que le están haciendo el juego a la impunidad, la violencia, la inseguridad, confabulados con aquellos que presionan a la fuerza para retornar al poder. Autoridades que están llamadas a cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y son los primeros en violarlo. Y de estos casos podemos citar algunos. El Ecuador es un ejemplo claro de una democracia fallida, con funciones de Estado severamente cuestionadas por la mala actuación de sus autoridades, sin seguridades y también llenas de corrupción. Basta observar los fallos de ciertos operadores de justicia, no todos, por cierto, que contribuyen abiertamente a la impunidad, a vista y paciencia y ceguera del organismo de control administrativo y disciplinario, hoy por los suelos sin credibilidad y severamente cuestionados y hasta investigados penalmente casi todos sus miembros. ¿Qué decir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con todos los hechos que han ocurrido esta semana, cuando precisamente sobre la base de un dictamen contra ley expresa de un juez de Montecristi, simplemente el Consejo de Participación viabiliza el análisis con una veeduría ciudadana precisamente de algo que está blindado, primero por pronunciamiento del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas en febrero del 2018 y luego por la Corte Constitucional. Con este entorno quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Nelsa Curbelo, ¿cómo enfrentar este momento que está viviendo el Ecuador? ¿Cómo volver por esa senda de la consecución de la paz con este entorno que estamos viviendo? Muy buen día. Muy buenos días con todos. Tengo eco, parece. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, me parece, es ser conscientes de la realidad, porque no se puede cambiar si no la conocemos. Y una de las reacciones más básicas actualmente es tratar de evadir, de no saber, de no conocer, de ignorar, de olvidarse, de no ver informativos, de no saber nada, porque realmente todo esto nos tiene sometidos a una especie de depresión colectiva de la población. Y yo creo que es al revés, tenemos que saber lo que pasa porque es realmente un estado de guerra interna la que tenemos y hacer frente desde diferentes ángulos. En lo que a mí concierne, yo intento trabajar con los sectores más golpeados, que son los sectores de donde vivo, los sectores barriales, e intentar intervenir en el área de la prevención y de la intervención, es decir, pero lo que está pasando actualmente supone intervenir para parar esto, y eso yo no lo puedo hacer ni corresponde realmente al Estado. Parar
la violencia y parar el deterioro y la corrupción que existe, y me parece que no lo está haciendo muy bien. En lo que a mí, en el rubro que a mí más me toca, yo estoy más en el ángulo de la prevención, del diálogo social, del fortalecimiento comunitario, de la mediación de los conflictos, y ir preparando una población que sepa hacer frente y aprenda a pensar por sí misma y que pueda ponerse de pie y hacer frente a esta debacle y corrupción que nos tiene realmente preocupados. Pero por ese lado es que estoy intentando trabajar, y realmente por ese lado veo que hay posibilidades, crear laboratorios de intervención que demuestren, laboratorios de paz en los barrios en los que se pueda demostrar que se puede cambiar la situación, y no solo pensar en reprimir, en crear más cárceles, sino en matar a los que nos hacen daño. Por ese lado estoy yendo yo. Doctora Nelsa Curbelo, de su experiencia amplia, ¿qué sienten, qué dicen los jóvenes, los adolescentes frente al momento que se está viviendo? ¿Qué piensan, qué quieren? Los jóvenes con los que yo trabajo, lo grave es que encuentran eso normal. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque no se puede normalizar la violencia. Y he estado con grupos de barrios que están sometidos a todo el problema de las vacunas y las intervenciones, con 100 de ellos en grupos diferentes, trabajando durante una semana con cada grupo. Y lo que realmente me preocupa es que primero saben lo que está pasando, dicen que eso es normal, que hay que adecuarse a eso, y yo percibo entre varios de los que estoy que tengo ahí sicarios en ciernes, porque ellos creen que eso es una manera de hacer frente y una manera de tener recursos. Es realmente grave lo que está pasando. Bienvenido a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Cómo enfrentar este momento complejo, difícil? Siempre la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, ha enviado mensajes porque se contribuya a la paz, a la concordia, a la conciliación. Sin embargo, este ambiente político, esta violencia inusitada en el territorio nacional, complica las cosas. Más aún cuando hay actores políticos que han contribuido a este ambiente de confrontación, de violencia. ¿Cómo es posible que haya personajes que digan que la venganza de ellos será contundente? ¿Puede vivir una sociedad en paz que busque el desarrollo en ese sentido? Monseñor Luis Cabrera, buen día. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder dialogar con tan dignos personajes a quienes he tenido la oportunidad de conocer alguna vez. Bueno, yo creo que siempre partimos de los grandes análisis, porque es una problemática muy compleja, muy difícil. Solo por hablar del tema de la violencia, fíjense, tantas formas de violencia que hay, física, psicológica, en fin. Luego la violencia en todos los niveles que lo han descrito ustedes, a nivel familiar, social, político, económico. Y la violencia, todas las consecuencias que ella lo describía muy bien doña Nelsa, ¿no? Que la depresión, el pesimismo, el miedo. Entonces son análisis que habría que hacer de manera más profunda, hasta llegar a las causas, que son muchísimas también. En otra ocasión habíamos indicado algunas de ellas: la pobreza, la misma corrupción, la falta de educación. ¿Y qué hacer ante eso? Yo me referiría a un punto que yo percibo, ¿no?, de los encuentros que tengo con los jóvenes, una especie como de pesimismo, quizás una falta de credibilidad ya en los políticos, en las instituciones, sean aquellos entes que están llamados justamente a defenderlos, a protegerlos, a ayudarlos. Lo sienten como los que los han abandonado, entonces un pesimismo muy grande. Estoy pensando concretamente en varios rostros de jóvenes. Yo siempre suelo contextualizar, ¿no? Por ejemplo, los Guasmos, donde estuve la semana anterior. Jóvenes que pues tienen para comer una vez al día. Jóvenes que han ido a una escuela. La vez anterior les decía un dato de 50 jóvenes, 40 no han pasado por la escuela. Entonces ya han comenzado a delinquir. No les queda otra alternativa, sin querer justificar de ninguna manera.
el hambre es mala consejera. ¿Qué camino les queda? Vender y consumir droga. Entonces, un pesimismo, yo digo, ¿qué hacer ante eso? ¿Cómo devolverles la confianza, la seguridad, la esperanza? Para mí es un gran desafío, de verdad un gran desafío. Hablamos de la familia, pero ustedes saben que ideológicamente se ha ido posicionando, como dicen ahora, los tipos de familia, que son muchísimos y se los comienza a respetar, a valorar, pero en la práctica no funcionan, es que no funcionan. Hay hijos sin padre, sin madre. Solo por ponerles un ejemplo. Tenemos aquí un centro de rehabilitación Juan Pablo II para jóvenes, adolescentes tóxicos dependientes. En diciembre le dijimos, oiga, vaya y busque a su padre. No le conozco, búsquelo. Usted averigüe. Fue uno de 17 años. Regresó y nos contó su experiencia. Dice, lo encontré. Lo único que le dijo, papá, dame un abrazo, nunca me has dado. O sea, fíjese ese tipo de cosas. O un muchacho de 16 años que por primera vez escuchaba de su madre que decía que le quería. Entonces, esos vacíos afectivos. Por eso yo veo que es muy a la ligera, muy superficial, de verdad, decir que familia es abuelo y nieto, familia tío y sobrino, hermano y hermana. Digo, no, las cosas no son así, la realidad va por otro lado. Entonces, ¿cómo ayudar a los jóvenes a recuperar su dignidad de personas, a confiar en sí mismos, infundirles? Para mí es un desafío de verdad, de verdad. Yo digo, veo a esos jovencitos y me parte el alma, porque ¿qué puedo hacer? Entonces, otra vez volvemos al tema de la educación, lo que decía la prevención, educar. Ojalá los gobiernos locales, nacionales, ya de una vez por todas, inviertan en educación de calidad, porque yo sí estoy convencido, sin educación es imposible salir de la pobreza. ¿A dónde? ¿Qué van a hacer si no saben? Ni científica, ni técnicamente. Peor valores éticos, los valores espirituales igualmente, están en el aire. Yo lo veo como un desafío, o sea, no quiero ser pesimista, no quiero ser parte del pesimismo, ¿no? Pero plantearlo como un desafío para que nosotros, con la experiencia que tenemos, con los medios con que contamos, ver qué podemos hacer. Pero yo sí creo que es urgente devolver la confianza y la esperanza, no solo a los jóvenes, sino a todos los ecuatorianos. Y cuando hablo de esperanza, no me refiero solamente al futuro, sino quizás a reconocer que ya de otras situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y aquí apelo a la experiencia, pues yo digo, de nuestros interlocutores, para decir que sí es posible salir de ahí. Y eso me pareció interesante también, estaba escuchando, leyendo un video, cómo personas con 70, 80, 90 años pueden aportar muchísimo, porque hay una experiencia, y una experiencia que invita a soñar, y a soñar con los pies en la tierra. Así es que yo resumo, ¿no? Cómo devolver la confianza y la esperanza a los jóvenes, y ojalá a todos los ecuatorianos. Bueno, Monseñor Luis Cabrera, ahora esto parte por decisiones, actitudes, decisiones, y en esto, como bien decía la doctora Nelsa Curvelo, la prevención es fundamental, trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, pero este momento, involucrados en un nivel alto de violencia inédito en el Ecuador, hay que parar esa violencia. Y aquí llamar a todos los sectores, a las instituciones, a las autoridades, para que se contribuya en ese sentido. ¿Cómo no lograr una unidad, un consenso, una concertación? Precisamente, por lo menos, para parar la violencia y más allá de las diferencias democráticas que son saludables en una sociedad, trabajar en la misma línea, en el mismo sentido, para parar primero la violencia, Monseñor Cabrera. Claro, cuando decía de violencia, sí está la violencia física, violencia represiva, subversiva, bueno, aquí los términos no vamos a discutir, pero yo creo que hay una violencia jurídica, realmente que afecta a todos, solo por ponerles contextualizar. La Corte Constitucional acaba de eliminar todas las condiciones jurídicas y médicas para dar paso abierto al aborto. Fíjense ustedes, se ha yendo contra los derechos a la vida, los derechos a la objeción de conciencia por razones éticas y religiosas. O sea, fíjate a qué límite se llega. Entonces también esa violencia jurídica de esas instituciones que están llamadas a defender, a proteger, a promover los derechos fundamentales. Entonces hay que comenzar también por ahí, fíjese usted. Lógicamente que hay que parar, lógicamente.
hay que detener esa violencia. Ahora, ¿quién lo hace? Lógicamente es el Estado, porque al Estado se le ha confiado esta misión de proteger a los ciudadanos, pues, lógico. Porque decimos que la sociedad civil asuma, se ponga en armas. No, pues, o sea, caeríamos en una guerra civil y sin salida. Entonces sí creo que el Estado tiene que asumir esta competencia, esta gran responsabilidad y buscar todos los medios posibles. Yo les digo con toda claridad, no es justo que pequeños grupos, lógicamente que cuentan con grandes recursos económicos, con armas de primera, pues sean los que impongan pues su voluntad. Yo sí creo que ahí, yo no soy estratega, no soy, pero digo, el sentido común nos dice que es el Estado el que tiene que defendernos, las instituciones estatales. Lógicamente que la parte civil, tenemos mucho que hacer, pero en el campo de la prevención, de la formación ética, espiritual, a veces cuando hablamos de la palabra espiritual nos asustamos. Y se dice, Estado laico. No, no, es una dimensión fundamental del ser humano, es un derecho, también reconocido por el Estado laico ecuatoriano. El derecho pues a practicar, a conservar, a profesar en público y en privado, a difundir. Entonces es un derecho también de espiritualidad. No tengamos miedo, porque yo digo, un pueblo sin espiritualidad, ¿hacia dónde se orienta? Pero por esos prejuicios que tenemos que superarlos también, porque si no es otra forma de violencia, ustedes se callan. Aquí la espiritualidad solamente en el campo privado, en el campo, pues ahí donde nada tiene que ver en la sociedad. Digo, no es así. Hay la dimensión social de la fe, la dimensión política de la fe, la dimensión económica. Miren, solamente les doy un dato que a mí me ha sorprendido, que la palabra en la Biblia hay 500 versículos que hablan sobre la oración, 500. ¿Y cuántos versículos hablan sobre los bienes, dinero, riqueza? Son 2500. O sea que la Biblia también está interesada pues, en los temas económicos, en los temas políticos. Claro que sí, esa dimensión, pero son los prejuicios, ¿no?, que tenemos que quitarlo. Entonces yo me inclino por esta área también de prevención, pero recalcando que es el Estado el que tiene que asumir esa competencia y nadie más. Bueno, aquí pues nuestro hermano, nuestro amigo, pues tiene mayor claridad y precisión en sus campos que nos podría ilustrar también. Efectivamente, quiero dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos con toda su experiencia, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. ¿Cómo enfrentar este momento de violencia? ¿Cómo ir a la prevención, a la formación, a la educación, pero partiendo de un hecho como ha sido el señalamiento esta mañana? Primero hay que intervenir desde el Estado, que el Estado asuma su papel, primero para parar la violencia y luego para avanzar en los procesos. General Moncayo, muy buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con usted y con tan ilustres contertulios. La verdad es que el Estado ecuatoriano no está cumpliendo, como dice muy bien Monseñor Luis Cabrera, las funciones para las que existe. El Estado tiene funciones que justifican su existencia. En caso contrario, pues viviríamos mucho y más felices sin tener que pagar impuestos, sin tener que políticos a quienes votar, en fin. Pero si el Estado está descompuesto, todo lo demás no funciona. Antes se podía entender procesos. Entonces yo recuerdo que los planes de seguridad interna hablaban de una fase de paz y de tranquilidad, una alteración del orden público, una grave alteración del orden público. Entonces, lo evidente, y así se ha trabajado, lo trabajamos como en las funciones militares, como alcalde de Quito durante los 2 periodos, con un plan de seguridad centrado en la prevención. Pero este momento está la descomposición, que es muy difícil pensar ya en etapas o en fases. No, hoy estamos en una situación de altísima gravedad, de altísima descomposición, de altísimo riesgo, y tenemos que hacer o adoptar una estrategia que integre todos estos esfuerzos. Ya no podemos hablar fases, no. Hoy como estamos, tenemos que entender el problema.
entendiendo el problema podemos buscar soluciones. Vamos a partir de un elemento central, fundamental. El problema más grave del Ecuador no nace en el Ecuador. Es un problema de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional está fallando en la lucha en contra de la corrupción, del crimen organizado, del terrorismo, a pesar de que existen no sé cuántas convenciones, estrategias, en fin, lo único que sabemos por el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado es que el consumo de la droga se ha incrementado grandemente en el mundo entero. Que además de las drogas de las que nosotros hemos estado acostumbrados a combatir, hoy asoma el fentanilo, que es un opioide que está matando a la gente y que ya se produce en los mismos grandes países desarrollados donde tienen las tecnologías para hacerlo. Y lo que parece increíble, está llegando el fentanilo a Colombia para que lo distribuyan los cárteles que ya tienen sus rutas de distribución de las demás drogas. Tenemos un problema de vecindad. Por el norte de Colombia, el primer productor de cocaína del mundo. Añadido a esto, que con la pandemia se aflojaron los controles porque toda la seguridad estaba dedicada a esta terrible amenaza de la pandemia. En el periodo por eso es que hoy explotan estas cosas y queremos culpar a los de hoy por algo que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué pasa? En la época de la pandemia crece en un 40% la producción de la hoja de coca en Colombia, crece en el Perú, crece en Bolivia. ¿Qué más sucede? Crece también la producción de la cocaína en un 14%, pero están cerrados todos los canales de distribución. Y cuando se acaba la pandemia, se vuelve a abrir el comercio, se abren los puertos, estos excesos de droga comienzan a concitar luchas entre los grupos delincuenciales. Está clarísimo en los informes de las Naciones Unidas que el Ecuador se ha convertido en principal exportador de la cocaína. En los puertos de Europa, los buques que llegan del Ecuador son los que llevan la droga en grandes cantidades, ya no solamente a Europa por España o por Amberes, también por el África, también por Turquía. ¿Quiénes manejan el negocio? Manejan las mafias albanesas, las mafias italianas, la famosa Nagraecha, esa que son mafias criminales terribles. ¿Quién maneja el problema acá en América? México. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos organizados delincuenciales colombianos. Entonces estamos colonizados. Yo decía el 10 de agosto, tenemos que volver a luchar por nuestra independencia, porque estamos colonizados por grupos criminales europeos, mexicanos, colombianos, donde nuestros tiguerones, nuestros lobos son apenas los ejecutores en el más bajo escalón de este pérfido negocio. Primera cosa que tenemos que hacer como Estado es tener una política internacional, una cancillería que esté dedicada a enfrentar este tema. Solos no lo vamos a poder hacer. Vuelvo a decirles, el problema nuestro se deriva de la firma de la paz de las FARC con el gobierno colombiano. No entra el gobierno a ocupar la zona donde estaba ejerciendo un verdadero poder las FARC. Y asoman 10, 12 disidencias que son cooptadas por los mexicanos. El problema nuestro es un desbordamiento del problema colombiano. Y claro, el presidente Petro hoy se jacta y dice que ellos tienen apenas 10 homicidios por 100,000 habitantes, cuando nosotros tenemos 26. Pero lo que no dice el presidente Petro es que
le han convertido al Ecuador en el centro de operación de las mafias, de los cárteles internacionales. Hay que entender esto para pensar que necesitamos una política internacional para enfrentar el problema. Miren, África Central, por decirles, 7, 8 países tienen una política única de seguridad. ¿Cómo es que si quieren el área andina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, no tengamos una política común de seguridad? Allí debería el Estado ecuatoriano tomar la iniciativa, la Cancillería tomar la iniciativa. Estamos huérfanos los que somos víctimas como país de todo lo que sucede en el contexto regional y mundial. Ese es un primer tema que yo creo que debe analizarse y que no está siendo suficientemente analizado. Las propias políticas de las Naciones Unidas, de la OEA, que hay tantas convenciones, tantos acuerdos, tantas instituciones, están fracasando. Cada vez se consume más droga, cada vez adquiere más poder el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Ese es un aporte que creo que es importante que iniciemos por él, entendiendo la naturaleza del problema que nos afecta. General Moncayo, a esto que usted ha planteado, este problema internacional, la droga, se han aliado sectores políticos. Esto no es nuevo, se lo ha visto en Colombia, en décadas anteriores, en México también, pero lo grave es esta conjunción. En vez de crear un Estado solvente, seguro, que controle, lastimosamente se deteriora aún más la institucionalidad con la injerencia de una parte de sectores políticos que contribuyen a este ambiente. ¿Cómo enfrentarlo? Esto venimos hablando tanto tiempo, Miguel. El crimen organizado no le combate al Estado, no le interesa combatirle al Estado. Para ellos esto es un negocio. Al crimen organizado no le interesa pelearse con el Estado, le interesa cooptarlo. De allí nace esta figura del Estado mafioso. Lo grave no es solamente cuando la mafia penetra al Estado, coopta jueces, coopta fiscales, coopta militares, coopta policías. El problema se presenta en su más grande dimensión cuando los políticos comienzan a usar al crimen organizado para sus fines partidistas y para sus disputas personales. Vean lo que está pasando en Guatemala. Cómo ha intentado impedir por todos los medios que surja un presidente que se ha alineado con la lucha anticorrupción. ¿Cómo ha pasado aquí que asesinan a la vista de todos nosotros al candidato que ha luchado a lo largo de su vida en contra de la corrupción? Es la corrupción la que permea todos estos problemas. Entonces, ¿qué pasó en Colombia en los años 80, 90? Se fortaleció al Estado. Nuestro Estado es débil. Este momento, en cualquier apreciación, análisis profesional, ustedes ven una Colombia con un Estado fuerte. En el Perú, a pesar de todo lo que sucede en las disputas políticas, un Estado fuerte. Aquí en la mitad del Ecuador, un Estado débil. No un gobierno débil, un Estado débil, que por supuesto sobre una base normal, digamos una ley fundamental del poder. El poder se expande hacia las zonas de menor resistencia. El poder delincuencial, el poder del narcotráfico está ahora tomado el Ecuador porque es donde el Estado está más débil por una cantidad de factores que hemos cometido intencionalmente, no intencionalmente, pero que nos tiene en esta situación. Salir de esto implica fortalecer al Estado. Significa un gran esfuerzo de purificación de las instituciones. ¿Cómo puede ser, Monseñor Luis Cabrera, usted habla del Estado y de sus funciones, pero ¿qué orienta la acción del Estado?
los intereses nacionales, los intereses nacionales. Pero vea usted que cómo funciona funcionó la desaparecida asamblea, cómo irá a funcionar la que viene. Mire cómo funciona el Consejo de la Judicatura, cómo funciona este malhadado Consejo de Participación que ha destruido la participación, doña Elsa Curvelo. Eso no es participación. Cuando usted estatiza la participación, ya no hay participación. Pero mire usted, ¿a qué se dedica? A defender al gran ausente. No cumplen los deberes, las tareas constitucionales legales. Acaban de querer, por ejemplo, revisar todo lo que se hizo en el Consejo de Participación anterior. ¿Para qué? ¿Para favorecer a quién? ¿Por qué ese consejo? Para tener contralores que simplemente permiten la corrupción de los amos y persiguen a los inocentes. Tenemos que fortalecer al Estado, fortalecer a sus instituciones y, por supuesto, tenemos que fortalecer las instituciones básicas de la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, el colegio, que tienen un papel trascendental en un mundo anómico como el que estamos viviendo ahora. Doctora Nelsa Curvelo, ¿cómo retomar la senda de la paz? ¿Cómo devolver la esperanza? Porque resulta complejo y difícil en una sociedad cuando está viendo este ambiente de violencia que vivimos. ¿Cómo lograr que el Estado asuma su papel y se restablezca la esperanza en el Ecuador? Estaba escuchando con mucha atención lo que dicen mis contertulios y amigos. He estado reflexionando a medida que aportan. El Estado es el que está encargado de nuestra seguridad, que debe cuidarnos, pero el Estado está compuesto de personas, no funciona por sí mismo. El Estado son además las personas que lo componen. Supera al gobierno, tiene que tener mucho más largo alcance que el gobierno actual, pero depende de las personas que están ejerciendo la autoridad en ese Estado. Y si nosotros tenemos personas que están acusadas de corrupción, que están acusadas de estar conectadas con la mafia, si tenemos políticos conectados con los carteles, la verdad que el Estado tiene bastante difícil poder cumplir su rol, porque no lo cumple solo, lo cumple a través de las personas que están ejerciendo ese poder. Y yo estaba pensando que decían, nosotros somos las víctimas, siempre son las víctimas las que reaccionan, las que sufren la debacle, son aquellos que intentan encontrar caminos de solución y ver cómo reorientan. Por lo tanto, creo que además de que el Estado debe cumplir su rol, que no lo cumple, los que somos víctimas debemos de alguna manera organizarnos para poder reordenar esto. Y estaba pensando también que hay un Estado cercano que creo que tiene que cumplir un rol que no lo cumple, porque siempre dice el Estado, el gobierno central, pero me parece que habría que reformular o repensar o alguna forma con los municipios, que son el Estado a nuestra puerta, digamos, que son el Estado que conocemos, que son el Estado que tiene que resolver los problemas de la ciudad o de los espacios donde vivimos. Y quizás hay algo que retomar, reorganizar y hacer para que este rol del Estado cercano que conozco pueda hacer lo que tiene que hacer. Y ahí recupero lo que la organización de los municipios es importantísimo que puedan ir haciendo lo que llamamos, o en mis términos, ir haciendo laboratorios de paz, es decir, centros, como pasó en Medellín, como pasó en Iztapalapa, como pasó en Curitiba, como pasó también o pasa en los municipios de Montevideo, es decir, espacios ciudadanos en que se puede contar con seguridad. Ya no pienso en todo el Estado grandioso, pienso en este Estado, pero cuando uno cambia la realidad en un espacio, esto impacta el conjunto, y a eso yo le apuesto. Es decir,
Yo no puedo cambiar todo, cambio la baldosa en la que estoy parada, pero esa baldosa se contagia al resto y puede cambiar todo el piso, puede cambiar toda la sociedad. Entonces, una de las cosas que me parece que tenemos pendiente y que es más factible de cambiar o de intervenir y de hacer aportes es en los municipios locales. Y que esto, como diría, impacte en el conjunto del país. Porque nosotros estamos bastante lejos de hacer políticas conjuntas con Perú, con Colombia, con Bolivia. No, la verdad que ni nosotros mismos podemos hacerla unificada. Estamos tan divididos en regiones y en culturas y no nos reconocemos a veces como ciudadanos del mismo país. Nos oponemos porque este es de la sierra, aquel es de la costa y el otro es del otro lugar, porque este tiene esa cultura y aquel de la otra. Entonces hay una tarea conjunta que tenemos que rápidamente reaccionar y creo que se están dando pasos de reconocernos a partir de las dificultades que tenemos como víctimas todos de un Estado fallido, pero que podemos recuperar. Y yo recupero ahí, creo que hay que fortalecer las comunidades, el ambiente comunitario. Los barrios también están cada vez más encerrados, se ponen rejas, son cárceles, cada calle es un estado propio, no comunica con la otra y tiene horarios para entrar y para salir. Por lo menos en Guayaquil está cada vez más funcionando así. Actualmente, hoy día, esta mañana, en el barrio de Monte Sinaí, las mafias habían impedido y han impedido durante una semana que se provea de agua con tanqueros, porque no hay agua por cañería, por tubería, a los tanqueros porque le querían cobrar una vacuna y habían cerrado las tomas de agua. Hoy se intervino, pero van a ir con el agua hasta donde la policía los acompañe. La parte más alta no van los policías y siguen sin agua. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Quién gobierna aquí? Entonces debemos, creo yo, ahí tomar, fortalecer la comunidad, fue la que logró que la policía intervenga. La comunidad se organizó y esto tenemos que pararlo. Necesitamos agua. No intervinieron la policía de sí y por sí. Intervino cuando la comunidad venció el miedo a las mafias, se paró y dijo, esto hay que superarlo. Bueno, yo creo que por ese lado, tomando conciencia juntos, a ver, cuando estaban en la guerra, Churchill paró al pueblo británico y le dijo, acá nos vamos todos juntos a hacer frente. El norte de Italia dijo, hacemos frente. Creo que estamos en una etapa así. Tenemos que hacer frente comunitariamente. Necesitamos gente, lo que yo llamaría gestores de paz y de convivencia. Los jueces de paz que son tan necesarios, pero están como coaptados por el Consejo de la Judicatura con un montón de normas que tienen que cumplir, que por poco son pequeños abogados que tenemos, cuando es la gente de los barrios la que ejerce como juez de paz y logra que haya acuerdos. Hay una cantidad de propuestas interesantes que rompen el esquema. Eso sí, no es el Consejo de Participación Ciudadana que hablaba Kenia Moncayo, es la participación ciudadana desde los ciudadanos, que tiene y debe intervenir, y eso hay que potenciarlo. ¿Quién lo debe potenciar? El Estado en su conjunto está un poco lejos. El Estado local, el municipio local, los hogares, esos deben auspiciar, fomentar y apoyar múltiples iniciativas que se están dando, coordinarlas, empujarlas, para que podamos ir teniendo lo que yo llamaría territorios conquistados. En eso yo sinceramente estoy empeñada y estamos trabajando con todo un equipo en lograr por lo menos este espacio, irlo conquistando y comunicando y haciendo que los demás, porque ¿cómo vamos a recuperar la esperanza que habla Monseñor Cabrera si no tenemos algo que nos muestre que es posible? Si la esperanza en el aire no funciona. Yo puedo esperar, pero me canso. Yo tengo que tener algo que me muestre que es posible. Y es posible cuando las personas pierden el miedo, porque decíamos anteriormente que estamos en un estado en que, como fue que dijo, en que hay hambre, sí, y eso no permite crecer, pero también hay miedo, y el miedo polariza, y el miedo crea más violencia, porque la respuesta al miedo es la violencia. Cuando usted no tiene miedo, no es tan violento, puede proponer, pero cuando está lleno de miedo,
ataca porque es su vida o su propuesta o la del otro. Entonces hay dos cosas que tenemos que... El hambre la tiene que fomentar, la tiene que vencer la generación de empleo. Y no hay empleo si a mí me piden vacunas, cada vez hay menos. Entonces, hay que apoyar a la ciudadanía que está encontrando maneras de pararse frente a las vacunas, de que empiezan a perder el miedo. Solo lo empiezo a perder cuando yo tengo a otros que me respaldan y me ayudan. Solo no se puede. Con el Estado general no puedo. Entonces, con los estados locales, con los municipios tenemos que ir formando eso y hay muchas organizaciones que están haciendo redes, organizaciones de iglesia, organizaciones de mujeres, organizaciones de ciudadanos, que se convierten en lo que yo llamaría gestores de convivencia, gestores de cambio, estudiantes universitarios. Una de las cosas que a veces nos olvidamos es que también ahí hay que intervenir. Los universitarios están demasiado atorados tratando de sacar buenas notas y están un poco alejados de la realidad. Y cuando lo que a mí asusta es que los universitarios, cuando quieren buscar fondos, hacen fiestas, y en esas fiestas se consume alcohol y, perdone, también droga. Y buscan recursos para lo que ellos quieren hacer en sus universidades, utilizando lo que el sistema les da, trago y alguna cosa que se fuman por ahí. Esto hay que pararlo, y lo tienen que parar desde las universidades, y no es ningún secreto que esto funciona así. Entonces, hacer que los universitarios se involucren en esta sociedad en que estamos, no solo sacando buenas notas, que los obliga a estar 8 horas y 10 horas estudiando algo para tener una nota, sino conociendo la realidad y aportando a ella. Y eso también haciéndolo parte de esta necesidad de aprender a pensar por nosotros mismos, que creo que es una de las tareas básicas, porque si no seguimos el son que más nos suena en las redes sociales. La capacidad de formar gente con espíritu crítico, pensando por sí misma y aportando por sí misma, es una de las cosas que la academia debe hacer y que nos está fallando. Ni hablo de la escuela y de los colegios, porque, como decía Monseñor, cada vez hay más deserción escolar, cada vez es mayor la deserción, por miedo, porque se quedan en las casas, porque no tienen conexión con internet, porque hay un solo teléfono celular para 5 estudiantes. Todas estas carencias, ¿cómo vamos a hacerle frente? Y tenemos que hacerle frente organizándonos desde las víctimas, desde lo que sufrimos. Si vamos a esperar que sea el Estado que nos dé la respuesta, él debe dar respuesta, pero tenemos que actuar antes. Y resumiendo, para mí, la actuación viene primero desde la formación, dentro de lo posible, formar en pensar por sí mismo y analizar por sí mismo, en atender la salud mental. Hay mucha gente deprimida, muchos jóvenes deprimidos que no tienen futuro, que no tienen nada por delante, que no ven cómo salir, muchos ancianos que tampoco ven cómo salir. Y a partir de ahí apoyar las iniciativas que hay de ir formando redes de convivencia ciudadana, redes de apoyo ciudadano. ¿Qué pasa? Por apoyarse frente al miedo, que pasa por aprender a comprar juntos para que me salga un poco más barato, que pasa por ir generando empleo entre los del barrio, que pasa por ofrecer una iniciativa diferente a la de vender droga. Eso se puede ir formando desde abajo. Eso es lo que yo llamo intervenir y prevenir. Pero alguien tiene que parar esto. Y no lo podemos hacer las víctimas. Pero sí podemos, creo, intentar buscar otros caminos diferentes. Monseñor Luis Cabrera, ¿cómo recuperar la esperanza en el país en medio de esta violencia que vivimos con un cumplimiento a cabalidad de la institucionalidad de las instituciones que penosamente daría la impresión que hay dos países, el país real, el de los ciudadanos, de las angustias, y el país de los políticos, de las autoridades, de quienes siguen con una agenda que no llevan precisamente ni a la pacificación ni al control del Estado ecuatoriano? Bueno, comenzaría por lo último, señalando esa desconexión o separación que se va dando poco a poco entre los líderes o los políticos y el pueblo, las necesidades reales, concretas. Entonces eso lleva pues justamente a pensar
en intereses únicamente individuales o de grupo. Y lógicamente lo que señalaba el general Paco, ¿no? No hay, pues, digamos, un consenso sobre lo común, lo que nos une como ecuatorianos. Entonces, a mí es un tema de identidad cultural, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser ecuatorianos? ¿En qué nos encontramos? Sí, bueno, cuando un balón nos une, el deporte. Antes se hablaba de la fe, también está fragmentada. Entonces, lo común, el bien común. Sí. Yo creo que ese gran desafío también, entender qué es el bien común. Bueno, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de trabajo, hablamos de seguridad. Eso pues es para todos, independientemente de su posición política, económica, religiosa. Pero pensar en lo común y apostar por lo común. Entonces creo que es un trabajo inmenso. Entonces, ¿cómo cambiar aquí ya el ser humano? Me viene a la memoria aquella historia que ustedes la conocen, ¿no? De aquel niño travieso, inquieto, que no sabía cómo el papá, pues, controlarlo. Hasta que se encontró, dice, un mapa mundi por ahí, lo recortó en 1000 pedacitos, dijo, arma este rompecabezas. Y a los 5 minutos ya estaba armado. Dice, pero oye, qué velocidad, ¿cómo es eso? No, papá, dice, detrás del mapa mundi había un rostro. Y yo conozco muy bien el rostro. Por eso fue muy fácil armar para mí. Se había ubicado, pues, en los ojos, la nariz. Entonces, y viene la moraleja. O sea, para cambiar el mundo, llámese social, político, económico, hay que cambiar al ser humano, la persona. Volvemos a apostar. Lo que decía doña Elsa, cómo formar personas pensantes, personas capaces de decidir por sí mismas, personas que recuperen la confianza, va la respuesta, en sí mismas. Cuando a lo mejor pues vivimos de una cultura, ¿no?, donde demasiado dependientes, me atrevo a decir una palabra un poco fuerte, como de esclavos, una sociedad adomesticada. Y esa es, yo digo, la gran tentación. Miren ustedes, me viene a la memoria lo que Egipto hacía con Israel. ¿Cómo los domesticaba? Dándoles pan. Y eran esclavos felices. Después los romanos, pues además del pan les daban circo, pan y circo, diversiones. Ahora pues se ha añadido algo más, pan, diversiones y adicciones. Fíjese, la adicción, ¿no?, al alcohol, a la droga. Entonces es un pueblo adormecido, un pueblo pues que depende del Mesías, del Salvador. Entonces gente que fácilmente vende su dignidad, su libertad, por unas migajas de pan. Yo pienso que exactamente en esos países totalitarios, estados totalitarios, porque al fin a la gente le dan por raciones. Entonces toda esa cuestión de cómo confiar y decir que es posible salir por nosotros mismos. Es la educación, volvemos al tema de la educación. Nosotros llevamos de aquí varios programas, que hay, claro que el tema de la asistencia, hay que ayudar a los que no pueden, niños, enfermos, ancianos, hay que ayudarlos. Pero a los demás hay que formarlos, no podemos crear dependencias. Entonces yo creo que por ahí tiene también trabajo de educación. Aquí es un trabajo enorme que hacemos con los jóvenes. ¿Cómo ayudarles a que culturalmente, o sea, su manera de pensar cambien, de que pasar de pensar en ser empleados, dependientes, a ser emprendedores, capaces de crear fuentes de trabajo que ayuden a los demás? Es muy difícil, claro que es difícil, pero es posible. Hay que trabajar en educación. Ahí entramos en los procesos que llevarán años, pero hay que seguir apostando, hay que seguir apostando. Así, digamos, yo veo la cuestión de recuperar la confianza en nosotros mismos, nuestras posibilidades. Luego, si analizamos el Ecuador, y aquí he escuchado a ustedes mismos, ¿no?, un país tan rico, tanta biodiversidad que tenemos, tantas culturas. Realmente es que Ecuador es un emporio de riqueza, de bondad, de grandeza. Entonces creo que también tenemos que enfocarnos hacia ello. Claro que existe la violencia, existe la corrupción, existe eso, nadie niega. Pero yo digo, pues también tratemos de mirar hacia lo bueno, lo positivo, la luz que existe de nosotros. Porque vuelvo al tema del pesimismo, porque si no caemos de un pesimismo, pues terrible, que nos lleva a una depresión, una ansiedad, un pánico, y eso, digo, no está bien. Creo que los ecuatorianos deberíamos pensar de otra manera. Y aquí yo digo, la espiritualidad
tiene un papel enorme. Yo voy a hablar ya como cristiano, como católico. La buena noticia. ¿Dónde está la buena noticia? Que ya ven los ciegos, oyen los sordos, caminan los cojos, no solamente físico, sino espiritual. Entonces yo creo que es una campaña enorme, yo diría un baño de optimismo, un baño de esperanza, un baño de confianza, saber que sí estamos hundidos, pero es posible. Volviendo a los mismos temas, fíjense lo que ha señalado muy bien nuestro general Paco, ¿no? El tema del consumo de la droga. Claro, ahora se habla del consumo. Antes se hablaba menos. Se hablaba de la producción y el comercio. Pero de los consumidores casi nada. Y por eso me parecía absurdo el combatir a los productores y comerciantes y a los consumidores, ¿no? Porque los grandes consumidores, ¿dónde están? Ustedes lo saben. Pero la pregunta es, ¿por qué consume? ¿Cuál es el problema? La degradación moral, humana. Yo tuve la oportunidad de estar en unas ciudades de Alemania, en Frankfurt, y hay un barrio donde los jóvenes consumen abiertamente la droga. Yo me quedé, ¿qué les digo? Sorprendido, con un dolor en el alma. Decía, pero los jóvenes de 18, 20, 25 años, vidas truncadas, acabadas por el consumo. ¿Pero qué hay detrás de eso? Entonces volvemos a esas instituciones básicas que también señaló Paco, ¿no? Señaló la familia. Hemos roto la familia. Hemos destruido los niños que crecen a la intemperie, a la calle, en la calle sin principios, sin valores. Otra institución, la escuela. Claro, la virtualidad es importante, no lo niego, pero la presencialidad. Uno aprende mucho en el contacto diario, ahí aprende a compartir, aprende a solucionar los problemas, las tensiones a través del diálogo. Claro, nosotros recuerdo cuando era muchacha, a veces las peleas, los trompones, todo eso, ¿verdad? Pero al final, pues uno entendía que ese no era el camino, no ese era el camino. Entonces, el tema de la presencialidad, las escuelas y también los espacios de la iglesia, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Son espacios que nosotros esperamos que sean espacios seguros, que la gente se siente en paz, tranquila, que se mire a los ojos, que pueda compartir un pan, tomar una bebida juntos. Entonces, yo digo, así tenemos poquito a poquito, pero yo sí creo también en los medios pequeños. Yo sí creo. O sea, los grandes, lo macro está bien, pero hay que comenzar por lo pequeño. Y concluyo con algo que me pareció interesante, ¿no? En nuestra cultura ecuatoriana, algo que me recuerdo que un italiano decía, oiga, los ecuatorianos hablan siempre en diminutivo, decía, siempre en diminutivo. Mi casita, mi carrito, mi media agüita, y así, ¿no? Diminutivo. Pero piensan en grande. Piensan en grande. Eso me parece interesante también, ¿no? Una descripción para mí genial, el pensar en grande, el pensar más allá de nuestras limitaciones. Y comenzar en pequeño también, dando los pequeños pasos para recuperar la confianza. General Paco Moncayo, ¿cómo recuperar la esperanza en medio de este ambiente de no un pleno funcionamiento de las instituciones, como estamos viendo? Bien se citó esta mañana Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, que en lugar de corregir, rectificar, lo que hacen es profundizar los problemas en beneficio de sectores que quieren retornar al poder. ¿Cómo se puede lograr recuperar, sembrar esa esperanza cuando se sigue actuando, haciendo lo mismo? Hay un problema fundamental al que no nos hemos referido y hay que hacerlo porque si no, no vamos a llegar a entender a plenitud lo que nos sucede. Acuérdense ustedes, las FARC, el ELN en Colombia, ¿cómo justificaban el haberse convertido de grupos políticos que tenían ideales de una patria mejor, haberse convertido en organizaciones narcopolíticas? ¿Cuál era el argumento? Que también el Estado se financia con la plata del narco, y ¿por qué la revolución no la vamos a financiar con la plata del narco? Acuérdense ustedes en la época de Alfaro Vive, robar era recuperación para la revolución, matar era justificado porque la estructura burguesa mata todos los días de hambre a la gente, en fin, una trastocación de valores.
Si usted ahora habla de una opción política, usted habla dos idiomas, el idioma de los Ortega en Nicaragua o el idioma de cualquier socialista en Uruguay. Entonces, cuando estamos hablando de valores, de principios, eso le llaman el mejor espíritu de esta izquierda anacrónica. Ellos de eso llaman valores burgueses. No podemos estar sometidos a valores burgueses. Todo lo que ha dicho doña Nersa, lo que ha dicho Monseñor Cabrera, son valores burgueses. La revolución va por encima de todo. Tenemos que crear el nuevo mundo. Con esas reflexiones irracionales, ¿cuántos pueblos han ido a la ruina y por qué estamos ahora como estamos? Entonces, para mí, aquí hay una lucha grande que se está produciendo entre democracia, valores democráticos, sociedad fundamentada en valores, o sistemas completamente amorales y hasta antimorales. ¿Por qué? Porque si es moral burguesa, la moral revolucionaria, ¿por qué tiene que estar en esos cánones? Miren ustedes a dónde llega el problema, la gravedad del problema. Ahora decimos, pero el pueblo elige mentira. Destruyeron el sistema político. ¿Cómo podemos tener 276 partidos y movimientos políticos? Entonces, pobre pueblo, ¿de qué discurso? El alcalde que gana con fraude las elecciones llega a posesionarse con un perro en lugar de ir acompañado de su esposa, como corresponde al líder de una ciudad. Entonces, si no volvemos a recuperar los valores, pero hay que partir de que hay opciones y la opción democrática está en juego. Lo demás se pierde si es que no se entiende en qué estamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo fundamental es recuperar el sistema político. Un partido político es una escuela de líderes, no es una hacienda de un oportunista que logró tener ese número y ese partido para después alquilar el partido al que quiera ser candidato, vender candidaturas y vivir sin trabajar oportunísticamente de esta situación creada. Yo creo que tenemos necesariamente que buscar un nuevo acuerdo nacional, un acuerdo fundacional de todos los sectores, porque tenemos que recuperar la política. Mire, Monseñor, mire, Nelsa, si se pudren los generales, se pudren los coroneles, ¿cómo andará esa función? Si se pudren los obispos y los cardenales, ¿cómo andará la iglesia? Si está podrida la política que debe llevar el liderazgo de la nación, conducirnos a lograr las metas, los objetivos, a defender los intereses nacionales, ¿a dónde va un país? Para mí, el cáncer del sistema en que vivimos, del sistema político. Si no corregimos eso, no vamos a ninguna parte. Tenemos que cambiarle al país. Usted dice, bueno, el pueblo votó por fulana. Mentira, los algoritmos, el manejo tramposo en el Consejo Electoral hace que gane el que gane. O sea, no vivimos una democracia real. Las instituciones de la democracia están deformadas. Para mí, el gran acuerdo nacional en el que debemos participar todos, más allá de nombres, más allá de apellidos, la sociedad, el país en su conjunto, tenemos que recuperar un sistema político que funcione. Tenemos que recuperar el liderazgo político. Miren ustedes, ¿cómo se puede avanzar en un país? Podemos, Monseñor Cabrera, hablar de honestidad si el papá es ladrón y los guaguas están viendo que es un ladrón. Ese papá podrá decirle a los hijos, niños, la honestidad es fundamental. No, pues, si se pudre la cabeza, se pudre el resto. Y ese es el problema del Ecuador de ahora. Tenemos que lograr el gran acuerdo nacional para salir de esta crisis aguda, para salir uniendo todas las voluntades honestas que existen en este país. Este país no se merece lo que está viviendo, pero también quizás
nos ha faltado ser más activos, más proactivos para defender los valores de nuestra cultura, los valores de nuestra democracia, en fin. Hay una tarea enorme por delante. Hay personas buenas como ustedes. Hay tanta gente que podría y querría alinearse en recuperar al Estado. No en buscar un cargo, no en buscar un puesto, en recuperar el Estado. Yo tengo una edad en la que siento una frustración enorme. He trabajado toda mi vida en todos los campos que puedas y ver hacia mi país. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos equivocamos? Es llegado el momento de abrir los corazones, abrir el amor a la patria, el amor a la sociedad, el amor a la familia, el amor a los valores. Si no, vamos sin rumbo, sin saber a dónde nos lleve el destino, los tiempos, las políticas. Así no podemos seguir. Yo creo que este es el momento de una resurrección de los valores, de los principios, de los fundamentos de esta patria de siglos, a la que vemos destruir y muchas veces por comodidad quedamos impávidos, no actuamos. Hay que convocar a la gente a asumir lo público como propio. Lo público no es de los políticos, lo público es lo nuestro, cada día que vivimos, en la sociedad, en el barrio. Estamos haciendo política. Lo público no es de ellos, de los que han destruido este país. Eso es lo que tenemos que entender y quizás así salir de la situación en la que vivimos. Doctora Nelsa Curvelo, vamos a concluir con esta ronda. ¿Cómo lograr un acuerdo nacional para recuperar la institucionalidad y partir hacia el resto de campos? Creo que lo que ha dicho el general Moncayo es por ese lado. Es decir, acá tenemos que ponernos de pie. No le podemos imponer a los demás de recuperar algo, pero sí tenemos que ponernos de pie. Necesitamos recuperar. Y si no, porque con todo respeto, nos merecemos lo que tenemos por no actuar, por dejar pasar, por esperar que pase después. Entonces, yo creo que para que pueda darse un cambio, no podemos seguir evadiendo, no podemos echar la responsabilidad a los demás, no podemos decir yo no me meto porque me botan del trabajo, porque me echan, porque corro peligro. De alguna manera igual lo corremos el peligro, igual nos van a botar de los trabajos, igual va a pasar, y por lo tanto aquí tenemos que tener la valentía, creo, de asumir el riesgo y el valor de ponernos de pie y decir esto no va más. Y esto depende de los demás, pero depende de mí y depende de nosotros. Y en nosotros es todos aquellos que están dispuestos a avanzar lo que se pueda, pero avanzar. Yo creo que hay que recuperar la política, sí, porque la política es lo más digno que hay, es el bien de una sociedad, y no puede ser que está asociada a lo corrupto y a lo malo. Y también tenemos que recuperar, por decirlo así, la espiritualidad de la que habla Monseñor Cabrera. Es decir, no hay que tener vergüenza, llámese la referencia que tengamos, a recuperar eso que nos hace el sentido de verdadero de ser humano. Recuperar, descubrir el sentido de la vida y nuestra conexión unos con otros. Nadie puede solo, nadie. Pero todos juntos sí podemos cambiarlo. Y no tener miedo ni a la espiritualidad, ni a descubrir el sentido de la vida, ni a la política, ni a lo público, que es lo nuestro, como dice Moncayo. Es lo nuestro, no es lo de los demás, es mío. Y eso hay que defenderlo, hay que pararse, hay que intentar cambiar lo que podamos cambiar. No vamos a poder cambiar el mundo ni el país, pero sí podemos cambiar el retacito que depende de nosotros. Y un retazo con otro retazo hace una cocha de retazos que cubre al que está con frío. Y creo que hay que empezar por cambiar lo que podamos cambiar ahí donde estamos, pero haciéndolo, no solo hablando, hay que hacer. Monseñor Luis Cabrera, ¿cómo lograr un acuerdo nacional para recuperar la institucionalidad y que este país recupere la paz? Bueno, me viene a la memoria una expresión muy querida por el Papa Francisco,
cuando él insiste en que todo está interconectado. La Internet, en fin, dice que creo este concepto interconectado. Yo creo que eso nos ayuda también a que estas pequeñas voces, pequeñas luces, pues a la larga tienen su efecto. Yo digo, ¿qué sería de la noche sin estrellas? Fíjense, ¿qué sería? Entonces eso es un poco para animarnos también, ¿no? Porque esa voz clara, firme, llena de sabiduría, de experiencia, como la de nuestro general Paco, Nelsa, son voces que a lo mejor aparentemente se pierden en el horizonte, pero yo creo que no. Son voces que siguen resonando en el corazón y siguen transformando vidas. Porque justamente ahí, y qué hermoso poder seguir encendiendo pequeñas luces. Y creo que es eso importante. Claro, yo hablo un poco ya más desde la fe, desde la fe. Yo digo, el referente para mí es Jesús. Él luchó por la paz, luchó por el amor, por la vida, por sus grandes valores. Y al final terminó víctima de la violencia. Murió ahí como un condenado, un delincuente, así murió. Aparentemente un fracaso, una gran frustración. Sus sueños se hicieron pedazos. Pero la gran ventaja es que no terminó en la cruz, pues. Hay una resurrección. Entonces Jesús al resucitar nos abre las posibilidades y nos viene a gritar, a decir que el amor tiene la última palabra y la justicia tiene la última palabra y la vida. Entonces eso es lo que a mí me sostiene, me anima para en medio de tanta oscuridad seguir encendiendo luces. Claro, hay esa frase que a mí me encanta, no sé quién es el autor que dice, no hay que maldecir la tiniebla, sino encender una luz, encender una luz. Claro, yo digo pues justamente, aquí viene, a ver cómo me explico, la tenacidad, la perseverancia, la convicción de personas como ustedes, que pese a todas los nubarrones, todo eso que nos dice todo lo contrario, decimos, sí, es posible, y hay que trabajar. Y creo que esas voces seguirán resonando. Yo digo, ¿qué sería de la noche sin estrellas? ¿Qué sería de una sociedad, una familia? Les voy a decir directamente, sin ustedes. Yo los admiro mucho por su experiencia, por su trabajo, por su constancia, porque pese a todas las frustraciones, siguen en pie. Y creo que es el testimonio más claro, más grande, más hermoso, que muchas generaciones que hasta ahora no lo ven, pero mañana lo recordarán. Porque yo creo que también los referentes de la sociedad son importantes. General Paco Moncayo, ¿cómo lograr este acuerdo nacional por la paz, recuperar la buena política, no la corrupta que estamos viendo a diario en el Ecuador? Asumo como mías las frases de doña Nelsa, de Monseñor Cabrera. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, en la práctica, vamos a pasar unas elecciones. Vamos a tener nuevamente una asamblea. La composición de la asamblea, y eso no está mal, la democracia así es, va a ser diversa. Entonces, creo que debe haber una presión social desde todos los sectores para ese acuerdo. Ustedes lo han dicho muy bien, esto es así. Todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, hasta la junta parroquial, tenemos que tener una sola política de salvación y recuperación de nuestro país. Eso sí se puede hacer. Hoy escuché con mucho entusiasmo al alcalde de Cuenca, por ejemplo. Ese alcalde estaba hablando lo que nosotros estamos hablando ahora. Y estaba invitando que vayan a Cuenca y decía con mucho orgullo la ciudad más segura del Ecuador. Y decía cómo estaba trabajando la alcaldía con la prefectura, con la sociedad civil, con el gobierno nacional. Ese pequeño ejemplo de lo que está haciendo Cuenca debería ser el gran ejemplo para los ecuatorianos. El problema es muy grave, el problema es muy difícil, muy complejo, pero no son las dificultades y las complejidades las que paralizan a los pueblos que quieren salir adelante. El mérito que vamos a tener, y esta es obligación nuestra, es comenzar con un gran esfuerzo para que podamos tener una visión clara de futuro del Ecuador, de los intereses de los ecuatorianos,
de los valores de la política democrática, de los caminos que hay que seguir en cada uno de los campos para llegar a obtener esos bienes comunes que hacen que las sociedades progresen. Un país no va a ser mejor porque tenga las mejores Fuerzas Armadas del mundo ni la mejor policía del mundo. Un país va a ser mejor cuando la gente pueda trabajar, cuando la gente pueda educarse bien, cuando la gente tenga salud, cuando los valores se respeten. Hemos visto en la pandemia robar hasta en las fundas donde iban a enterrar a los cadáveres de nuestras gentes que murieron. Tenemos que hacer que esas actitudes sean aborrecibles para la gente, que no las aceptemos como algo natural, que no digamos, todos los políticos roban, entonces, ¿por qué él no va a haber robado? Con lógicas de esta naturaleza que son de una desilusión total de la gente, no vamos a ninguna parte. Que muchas voces como las de ustedes se sumen para invocar a los ecuatorianos a una minga grande de recuperación de valores, de principios, de fundamentos de nuestra nacionalidad para que salgamos de esta crisis aguda. Estamos en el sitio peor de nuestra historia. Ahora es cuando nuestros valores tienen que surgir para impulsar los esfuerzos para mejorar esta situación. Quizás lo logremos, creo que lo podemos lograr, hay que lograrlo. Cuando está en juego el país, hay que luchar, por lo que esta mañana se ha planteado un acuerdo nacional por la paz, por la recuperación de la buena práctica política, no la corrupta que estamos viviendo en el Ecuador, recuperar la institucionalidad basada en valores. Quiero agradecer el aporte y la participación de la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria, Monseñor Luis Cabrera, obispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el general Paco Moncayo, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. Muchas gracias por su valioso aporte, que lo procesamos. Muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.